Estamos en el aire, me dicen. Así que nada, muy buenas. Me voy a poner el cronómetro, a ver si podemos respetar el tiempo. Muy buenas a todos. Un placer estar aquí en este congreso organizado por la UDLA y por Joan Costa Institute. Yo vengo aquí para contar la historia de Comunicoles, pero la historia de Comunicoles, que es una empresa, una agencia de comunicación estratégica para centros educativos, es muy corta, así que pensaba en cómo se ha ido fraguando esta idea a lo largo de mi trayectoria profesional. Me he ido retrotrayendo, casi llego al jardín de infancia para explicarlo. Digo, bueno, Sergio, por lo menos empieza la conferencia desde que te licenciaste en 2004 en Publicidad y Relaciones Públicas en Alicante, en España. No empecé trabajando en marketing directamente, empecé como redactor jefe de una revista cultural en Alicante. Y ese trabajo me permitió hacer muchas colaboraciones en televisión, en prensa, en radio, incluso presentaba galas, pude hacer mis pinitos como monologuista. Y pensando en la conferencia, en esta conferencia de hoy, he llegado a la conclusión de que haciendo monólogos ya implementaba procesos, herramientas e incluso tenía un enfoque muy parecido al del DIRCOM de hoy, ¿no? Porque cuando a uno le contratan para presentar una gala, lo primero que hace es lo que tiene que hacer un DIRCOM, que es analizar la situación, investigar en qué espacio se va a hacer, si es en exterior, si es en interior, si va a haber niños, si no va a haber niños, si es a las 7 de la tarde, si es a las 10 de la noche. Es decir, hacemos un tablero de públicos, estudiamos los stakeholders porque en función de los stakeholders luego vamos a diseñar los mensajes que un monologuista trabaja como un copywriter. Es muy importante para un monologuista escribir bien los mensajes para alcanzar los objetivos que tienes, que en el caso de una gala de humor tienen que ser hacer reír a los demás, que pasen un buen rato. Aquí las KPIs las tenemos muy claras cuando hacemos un espectáculo así, y son la risa y el aplauso. Por lo tanto, como veis, diseño de mensajes, estudio de stakeholders, tácticas, objetivos y KPIs, todo el enfoque DIRCOM que tenemos, que nos enseñan en el máster de esta universidad, ya se implementa en muchas cosas, aunque no seamos conscientes de ellos. Os quería hablar también de la revista, porque creo que la característica principal que tiene que tener un DIRCOM y donde empieza su trabajo es en la pregunta, porque si tenemos que investigar, inherentemente a eso, tenemos que preguntar. Y a mí, el trabajo durante 10 años en la revista me procuró ciertas habilidades a la hora de escuchar. Es muy importante que escuchemos para actuar, y el periodismo es una gran escuela para ello, ¿no? El punto de inflexión en mi carrera profesional llega en 2013, porque me proponen presentar mi propio programa de televisión que va a conjugar la cultura, el mundo cultural del que yo provenía, con el humor. Otro aprendizaje de nuevo, y cuento esta historia también porque sé que hay muchos estudiantes entre las personas que nos están escuchando, porque al final todo lo que haces, si tú te mueves, si haces cosas, aunque sea a nivel amateur, luego todo eso te lo llevas como background en la profesión que tú desarrolles. En este caso, compartía inquietudes y compartía problemáticas que también tenemos como DIRCOM, porque cuando tú presentas un programa y diriges un programa de televisión, tienes que atender a muchísimos stakeholders que tienes, a muchísimos compañeros con sensibilidades diferentes. Mi trabajo como director era muy transversal, y no es lo mismo lo que espera, lo que siente, lo que interesa, las necesidades que tiene una actriz o un realizador. Son profesiones muy diferentes, departamentalizadas, y nosotros, o yo estaba ahí en ese caso, para vehiculizar el programa que queríamos hacer, pero me tenía que relacionar con personas que estaban muy especializadas. Otro punto de inflexión, y aquí empieza verdaderamente la historia de Comunicoles, es que me proponen trabajar en un colegio privado francés con el objetivo de aumentar las matriculaciones de infantil de los niños de 3 años. A ser un colegio privado internacional francés, lo que conviene es tener una base en la escuela de niños pequeños muy amplia, porque luego con 14, 15, 16 años ya no pueden, si no saben francés, no pueden inscribirse. Por lo
tanto, el objetivo era conseguir niños de 3 años, inscripciones de niños de 3 años. Y cuando llego, el contexto del sector educativo es el siguiente: crisis de natalidad brutal en España, que continúa entre 2011 y el 2014, según el Instituto Nacional de Estadística. Habíamos bajado prácticamente un 26%. Pero es que entre el 2008 y el 2018 la tasa de natalidad en España ha bajado un 29%. Disculpad, siempre tengo que beber agua. No solo eso, había una crisis económica brutal que se origina, ya sabéis, en 2007-2008. Eso resta poder adquisitivo a las familias, y en España hay colegios públicos que son gratuitos, hay colegios concertados que tienen ayuda del Estado y colegios privados. Por lo tanto, ante una crisis, ante una reducción del poder adquisitivo, los clientes potenciales de este colegio privado pues se iban a lo concertado o incluso a lo gratuito. Y además empezaba a haber un gran aumento de la competencia. Hasta en los años 80, 90, prácticamente este colegio era el único privado en la ciudad. Paralelamente a este contexto, me encuentro en el colegio con determinadas, con una cultura corporativa donde yo veía que los empleados estaban muy orgullosos de su colegio, pero no sabían, no eran conscientes de que era una empresa. Eran empleados, eran personas que estaban muy orgullosos de su proyecto educativo, pero que no sabían, no eran conscientes de que eso era el producto que tenían que vender. Y trabajaban con niños y papás, pero no eran conscientes de que también estas personas son clientes, y por lo tanto había que trabajar una cultura de servicio al cliente que todavía no estaba dentro de la cultura corporativa de la institución. Para eso tuvimos que hacer jornadas de sensibilización, porque de nada nos sirve hacer marketing, de nada nos sirve hacer publicidad, de nada nos sirve la comunicación externa si dentro no estamos concienciando al personal. Y cuando pudo ser posible, cuando más o menos hubo cierto grado de aceptación, pude hacer una conferencia como director de marketing, pero externalizado. Entonces, cuando pude, hicimos una conferencia para interiorizar todo esto que llegaba con el marketing al colegio, y les explicaba, este es Bob Dylan, les explicaba a través de una canción que los tiempos estaban cambiando, que las aguas estaban creciendo a nuestro alrededor y que teníamos que empezar a nadar. Para los de ciencias, pues utilicé a Charles Darwin y les dije: o nos adaptamos o caducamos, o no sobrevivimos. Esto es muy, muy importante, porque si no, otras grandes, igual que ha pasado con otras grandes empresas que no supieron adaptarse a los cambios, como estas que les muestro ahora mismo, pues no podemos sobrevivir. Hay que adaptarse al cambio constantemente. Creo que lo han dicho otros compañeros durante este congreso. Por lo tanto, había que hacer un gran trabajo de sensibilización y de interiorizar los objetivos corporativos, porque si nosotros estamos haciendo una comunicación y los propios empleados no creen en ella, les da igual, se desentienden, si no anclamos los mensajes de nuestra identidad, de nuestros objetivos, entonces cada uno va por su lado y hay muchísimas disonancias, y entonces puede pasar algo parecido a lo que le pasa a esta familia que están haciendo un ejercicio de confianza con su abuelo, pero quizás no le haya explicado del todo bien en qué consiste el ejercicio. Y esto pasa o puede pasar en las empresas. ¿Conoce de confianza? Sí. Ok. Cuando cuente hasta 3 se va a dejar caer y nosotros lo vamos a agarrar. ¿Ok? Ok. 1. Le van a dejar caer 2, y le van a agarrar, 3. le dice. ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que no le han explicado bien a su abuelo no le han explicado bien hacia dónde era el ejercicio, hacia dónde tenía que caer. Y esto pasa en las empresas. Si no hacemos una cultura corporativa fuerte, si no generamos cohesión entre nuestros empleados, entre los trabajadores, esto puede pasar. Si estamos haciendo publicidad y los profesores no creen en ello, y cuando las familias llegan a los profesores, que son los portavoces de la marca más importantes,
critican al colegio pues porque ahora hay Facebook y ahora hay marketing y no estoy de acuerdo con ellos, entonces no solo ellos caen, sino que, como habéis visto, lo que pasa en la familia es que todo el mundo, hay muchísimas fricciones, hay preocupaciones, y eso no lo podemos permitir. Como DIRCOM hay que mirar hacia adentro de la empresa. Además, mientras nosotros en el colegio discutíamos sobre el hecho de que si éramos una empresa, si no éramos una empresa, si había que hacer publicidad o no, como decía, la competencia ya estaba poniéndose las pilas. Esto es una portada de un periódico, el periódico más importante de la ciudad, el Diario Información, y mientras nosotros hacíamos una publicidad pequeña, en la parte de abajo la podéis ver, la competencia, mucho más consciente que nosotros del marketing, ocupaba ese día todo el periódico, como veis, en la parte superior, en los lados, y por lo tanto había que moverse. También estaban haciéndose ya congresos de marketing educativo y los profesores, los grupos de profesores, no solo los directores, sino los profesores también empezaban a acudir a aprender a cómo llevar el marketing y la comunicación a sus colegios. Pero claro, no solo la cultura corporativa había que trabajar. No se me olvidaba que me habían llamado para aumentar las matriculaciones. Progresivamente fuimos pasando de los medios tradicionales a las nuevas tecnologías, pero lo primero era investigar, como estábamos diciendo antes. Entonces, no solo hablé con los profesores, también hablé con los alumnos, por supuesto con la dirección. Había que investigar qué pasaba con el entorno digital y cómo se atendía al público. Y la web estaba en francés, la recepción telefónica, el contestador estaba en francés y la persona que te atendía cuando llamabas lo hacía en francés. Y yo decía, claro, pues es que es normal que no haya matriculaciones porque parece que es un colegio solo para franceses. Decían, bueno, es que somos franceses, ¿no? Me decían, es que somos franceses. Digo, bueno, Samsung, la empresa que vende móviles, es coreana y cuando entramos a una tienda no nos hablan en coreano, nos hablan en español. Porque hay que ser conscientes de nuestra identidad, pero también de nuestro entorno. Entonces, contra todo eso tuve que luchar cuando llegué al colegio, ¿no? Y eso es lo que me hacía pensar que otros colegios probablemente iban a tener las mismas necesidades. Como veis, la web estaba en francés, aunque había una bandera en español, os aseguro que era todo en francés, le dabas a la banderita en español y era francés. Nosotros 2 años después, cuando pude, porque no tenía un departamento con 17 personas, era yo solo, pues pude por fin encargar una web mucho más limpia y, por supuesto, en español, también en francés. No hay que olvidarse de nuestra identidad, pero qué menos de trabajar en el idioma en el que nos vamos a relacionarnos con nuestros clientes. Y esta es la web que estamos preparando para ahora ya mucho más limpia. Como veis, nuestro trabajo, el trabajo del DIRCOM es absolutamente transversal. También trabajamos la identidad visual. Empezamos con este logo, nos encontramos con este logo cuando llegué y ahora tenemos este logotipo mucho más moderno, con una identidad que va a estar, es mucho más proclive a estar en todos los dispositivos digitales que tenemos ahora. No solo Instagram, sino Facebook, no solo las redes sociales, perdón, sino para la app, por ejemplo, en el móvil, ¿no? Teníamos que trabajar de manera transversal, de dentro hacia afuera, pero en todos los sentidos. La investigación no se quedaba solo en lo interno, también en lo externo. Hay veces, si no trabajamos en Coca-Cola o Siemens o en grandes multinacionales, uno va a tener que buscarse las maneras para investigar externamente si no puedes hacer un estudio de mercado global. Y eso es lo que yo hice. Dije, bueno, pues ¿qué podemos hacer para investigar? Pues las directoras de centros de educación infantil que estaban a nuestro alrededor iban a ser una fuente de información absolutamente fundamental a la hora de hacer un plan de comunicación posterior, ¿no? Y ellas me dieron muchísima información. Descubrí que desconocían la pedagogía del colegio. Ellas creían que no se impartía inglés, porque claro, se llamaba liceo francés y si llamabas te contestaban en francés y la web estaba en francés. Por lo tanto, creía que era un colegio que era solo para franceses y sin embargo, el inglés se imparte desde los 3 años en este colegio, al igual que el español, por supuesto, ¿no? Sí que notaba que nos respetaban, sí que nos asociaban al prestigio, pero no sabían por qué. Y nos respetaban, pero no nos querían. Y si hay alguna función que tiene que tener el DIRCOM es
la de establecer vínculos emocionales con sus stakeholders. ¿Y qué tenemos que hacer para que no solo nos respeten, sino para que nos quieran? Pues dar amor. Yo me planté delante de la directora del colegio en ese momento y le dije, no necesitamos publicidad, no necesitamos hacer muchísima publicidad, contraportadas de los periódicos, radio, etcétera. Necesitamos dar amor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora que hemos conocido a los centros de educación infantil, podemos hacer acciones con ellos para que nos quieran mucho más y a la vez nos conozcan mucho más. Entonces establecimos convenios con todas las escuelas infantiles y mandábamos profesoras, pero de inglés, a sus aulas para ayudar a la estimulación temprana de los idiomas. 5, 6, 7 escuelas se fueron uniendo muchísimas. ¿Qué pasaba con eso? Pues que empezábamos, y esto es muy sencillo, es que siempre estamos hablando de algoritmos, de nuevas tecnologías, etcétera, pero es que se trata de caer bien, de caer bien. Las instituciones también tienen que caer bien, tienen que ser amadas y queridas, pues como ocurre con Apple, ¿no? Como funcionó muy bien en los centros de educación infantil, dimos un salto más y empezamos a hacer actividades, cuentacuentos, conferencias para los papás, etcétera, en sitios como la FNAC, que son referentes culturales en las ciudades de España. Como fue bien en esos pequeños sitios, pues seguimos creciendo y ya estábamos hasta en auditorios, ¿no? Las instituciones nos empezaron a ayudar. Si colaboramos con la FNAC ponía carteles, nos ponía en su agenda. La FNAC España incluso nos sacó en sus redes sociales como ejemplo de actividades que se podían hacer con los niños, ¿no? Así que de repente la marca del colegio era líquida, la estaban disfrutando, era tangible y encima los papás estaban muy agradecidos a todo lo que estaba haciendo el colegio, que al final les daba actividades los sábados por la mañana, que muchas veces no saben qué hacer los papás con los niños un sábado por la mañana. Por supuesto, un trabajo con los influencers, contándoles lo que somos, contando con ellas no solo para que hablen de nosotros, sino también para que hagan conferencias, para que nos expliquen cositas. Por supuesto, influencers adaptados al sector educativo, pues que hablaran de viajes, de trucos para mamás, de trucos para papás. El caso es que mientras hacía todo esto yo tenía una crisis de identidad profesional. Yo era publicista y no estaba haciendo anuncios porque miraba hacia dentro de la empresa, a la cultura corporativa, establecía alianzas con otras empresas y, por supuesto, hacía marketing. Y es en ese momento, cuando tengo esa crisis de identidad, cuando descubro, googleando, el término DIRCOM y vuelvo a redescubrir a Joan Costa, ¿no? Me encuentro con el concepto DIRCOM y de repente me tranquilizo y digo, vale, quizás yo estoy haciendo esto, porque en este libro, solo en la portada, habla del DIRCOM como alguien que se dedica a la comunicación organizacional. En este libro habla de la comunicación institucional. Vaya, si lo estoy haciendo yo. Y por supuesto, de la comunicación mercadológica. Y de repente me sentí parte de algo, no estaba solo, porque además trabajando en marketing en un colegio, bueno, pues no hay mucha gente que te entienda. Ellos son profesores, tú eres de marketing, como decía, eres el raro, y de repente encontré un lugar donde estar. Y por supuesto me inscribí en el máster de comunicación en cuanto pude, ¿no? En el máster de dirección de comunicación. Y con lo que aprendí en el máster y con lo que aprendí trabajando, con lo que he aprendido trabajando estos ya 8 años, entonces hice Comunicoles. Como os digo, no tenemos mucha historia porque hace 4 meses que empezamos, hemos hecho una página web. Comunicoles no es un naming súper fantástico, pero desde luego se adecúa perfectamente a lo que somos. Hacemos comunicación para colegios, Comunicoles. Y en la web insistimos mucho en que somos especialistas y que somos expertos en esto, que hemos nacido para atender a colegios, a escuelas infantiles, a centros de formación profesional, a universidades. Por supuesto, lo que quiero trasladar es que no hacemos meras campañas, una campaña en Facebook Ads, una campaña, vamos a hacer una campaña de Google AdWords. No. Yo lo que quiero, y aquí hacer mucha pedagogía con
los clientes es concienciarles de que empezamos con una escucha para actuar, siempre investigar, el diagnóstico. La gente no quiere eso, la gente quiere acción enseguida, quiere táctica enseguida, pero intento, es parte ya de mi trabajo, hacer esa pedagogía con los clientes, intento convencerles, intento decirles que lo mejor para su empresa es hacer buenos diagnósticos y buenos planes de comunicación. Todo esto son imágenes de nuestra web donde hablo de lo que nosotros hacemos. Como ya sabéis todos, puedes tener la mejor web del mundo, pero si no la mueves, si no haces publicidad, no existes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando el SEM, el Google AdWords, ahí estamos los primeros, depende del día, pero bueno, en la búsqueda de marketing educativo hay un problema porque no hay mucha gente, no hay mucho movimiento en el sector del marketing educativo, entonces no hay muchas búsquedas, pero bueno, ahí estamos. Cuando hablaba de dar amor a nuestros stakeholders a través del colegio, era formación también, no son los vínculos emocionales. Bueno, pues aquí estamos haciendo lo mismo. Ha ocurrido lo que ha ocurrido con la pandemia y los colegios han sufrido muchísimo a la hora de gestionar esa comunicación y yo, de la experiencia que he tenido en el colegio en el que estoy ahora mismo, pues he escrito este libro y lo regalamos en la web, por supuesto, a cambio de los datos para comunicarnos con ellos, hacer workflows, hacer marketing automatizado y finalmente generar negocio, ¿no? Otro contenido, por lo menos, por ejemplo, es el canal de YouTube que tenemos, que os invito a suscribiros, el canal de Comunícoles. Y además, como me sobra el tiempo, pues también hemos empezado un canal de comunicación estratégica ya más general, que es mi marca personal, es Sergio Molina, y que también os invito a que os suscribáis. Muchas gracias, creo que he ido muy rápido porque te quería contar muchas cosas, pero he llegado a los 21 minutos, así que nada, ya he terminado. Espero no haberme pasado mucho tiempo. Francisca. Muchas gracias.